automatizar, digamos, el uso de este diagrama. Están ustedes viendo una hoja de Excel. Ahí está la hojita en Excel. En esta, lo que se hizo es algo similar con el otro caso que les mostré, ¿no? Aquí está el diagrama del ábaco de Bradbury, el diagrama. Sobre este diagrama creo un gráfico Excel de una curva que se obtiene de una tabulación como lo que ustedes ven aquí, ¿no? Es decir, pego aquí el diagrama de Bradbury, luego me hago una tabla, pues, ¿no? X sería L sobre el radio de rigidez relativa y C sería aquí las ordenadas, ¿no? Esto es X y esto es Y. Entonces ahí, una vez que hice eso, empiezo a sacar datos de la curva. Simplemente los leo, por decir, 0, empiezan con 0,0 los dos. Luego acá para L sobre el radio de rigidez es 1. Y aproximadamente acá tengo un valor de 0,15, ¿no? Entonces para 1 tengo 0,15. Luego para 2 tengo 0,8. Para 2, 0,8. Y así, para 3, ¿cuánto es para 3? Trazo ahí 0,2. Punto 2 para 4 y hasta 14 hay que llegar, ¿no? Entonces, luego lo graficas y con un gráfico XY, acá como está, con puntos nada más, y luego vamos a crear líneas de tendencia, botón derecho, seleccionar datos, agregar valores de X, son estos de acá, valores de Y, son los otros, y listo, ¿no? Y aceptar. Y ahí va saliendo la curvita. Acá sería, a ver, para 4 4 sería 0,48. Así. ¿Está bien? 0,15, 0. Esto está mal, ¿no? Este no es 0,8. Para 2 es 0,0, 0,08. 0,8. Para 1 es 0,015. Claro, 0,15. Acá está mal, ¿no? Ahí sería. Ahora sí, ¿no? Fíjense que esto de acá está aquí, ¿no? Ese tramito salió ahí bien. Este tramito. Una vez que se ha hecho, este tramo de acá se ha hecho, claro que tengo que trazar toda la curva, ¿no? Luego fijo, ya por tramos, armo o creo una línea de tendencia, agregar línea de tendencia de tipo polinómica y utilizo el máximo grado para darle la mayor precisión, ¿no? A ver, voy a utilizar un grado 3. Con un grado 2 polinómica. ¿Por qué no me deja dar más? A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando. Polinómico, grado 2. Ahí está, grado 3. Grado 4, incluso, no, grado 3, ¿no? El grado 3 creo que le da la suficiente precisión. Y voy ajustando. Con esta tablita puedo ir ajustando, ¿no? Si algo está desfasado, por ejemplo, este de 2 está un poco arriba, ¿no? Entonces es 0,07, 0,07. Y se va ajustando, ¿no? Y esto tiene que estar justo coincidiendo con la curva. Hago botón derecho. Si no me equivoco, a ver acá, de geográfico, formato, hay una opción para definir un color transparente, ¿no? Acá.
Ya me estoy olvidando del Excel, tiempo que no hago estas cosas también, ¿no? Acá relleno, relleno, sin relleno, así, ¿ven? Entonces ahí está la curvita sin relleno, o puedo darle un relleno transparente también. Y he trabajado acá con un relleno transparente. ¿Se dan cuenta? Transparente, más o menos se solo traslúcido el fondo. Pero esto lo acomodo, pues, ¿no? Acá, esto lo acomodo ahí, de tal forma que coincide la curva. ¿Se dan cuenta? Acá coincide. Y ese es ese trabajito que hay que hacer y finalmente vas a tener esto de acá, ¿no? Son tres tramos, esta curva es compleja, así que con una sola fórmula no la vas a poder tener adecuadamente. Así que hay que dividirlo en tres partes. Yo lo dividí en tres tramos. Acá tengo mis datos, por ejemplo, a ver, selecciono esta. Esta curva está con estos de acá, ¿se dan cuenta? Este segundo tramo, no quiere dejarse seleccionar. A veces se pone así. Ujú. Bueno, cada uno de estos puntos está pues en estos tramos, ¿no? Este primer tramo son con estos puntos, este segundo tramo con estos de acá y el tercer tramo con estos. Pero ha sido elaborado de esa forma como han visto. Visualizo la ecuación, el r cuadrado de cada uno de los tramos y fíjense que los r cuadrados son bastante cercanos a 1, ¿no? O sea, la correlación es perfecta prácticamente y hasta con esta ecuación puedo obtener, dado cualquier valor de L sobre el radio de rigidez relativa, voy a obtener Y, que sería pues el coeficiente de Bradbury, ¿no? Ahí está Y, coeficiente de Bradbury, y donde X es L sub Y o L sub X sobre L, que ya sabemos de qué se refiere, ¿no? Entonces automatiza el cálculo del coeficiente de Bradbury. Pues acá van a ver ustedes cómo se utiliza, ¿no? Por decir, si tengo, a ver, un L sub Y de 144 y el radio de rigidez relativa de 30,57 pulgadas, la relación L sobre radio de rigidez relativa es 4,7 y coeficiente de Bradbury es 0,69. Sale automáticamente, simplemente variando estos dos datos, ¿no? Ya no necesito entrar a la curva. Entonces, de esta forma ustedes se pueden construir cualquier herramienta que tengan en otros cursos. El Excel es muy versátil y sencillo de utilizar. Y esta es una técnica, si no la conocían, bueno, les puede servir de algo para que puedan ir automatizando y creando sus hojas de cálculo, ¿no? De acuerdo, entonces se pueden hacer muchas cosas en realidad, ¿no? Con una curva Proctor, con una curva CBR, con las curvas de límite líquido, todo lo que es mecánica de suelos nos ayuda bastante la hoja de cálculo Excel para automatizar ciertos procesos. Y en diseño de pavimentos de igual manera, tanto para utilizar algunas fórmulas como estos, en este caso uso de ábacos, y también el proceso de diseño de un pavimento que vamos a ver posteriormente. Bueno, esto como una curiosidad para que puedan ustedes implementar sus herramientas de trabajo y tener estas herramientas, pues, porque cuando se diseñan, cuando se quieren verificar algún diseño, con esto es que trabajamos y verificamos, ¿no? Algún diseño, por ejemplo, ahora vamos a ver cálculo de respuesta estructural en losas debido a cargas. Eso es lo que vamos a hacer en esta clase. Muy bien, vámonos entonces a desarrollar nuestro tema. Bien, vamos al ejercicio o ejemplo 2. Ahí tienen en pantalla el ejercicio, ¿no? Dice, en la figura se muestra una losa de concreto sujeta a una carga en esquina. Recuerden que los puntos críticos de una losa son esquina, centro y borde. En estos tres generalmente hay que calcular esfuerzos y deflexiones. La carga en esquina es lo más crítico que van a tener en una losa de concreto. La esquina es lo más crítico que el centro y el borde. Dice en carga en esquina, dados, K minúscula es el módulo de reacción del apoyo de la losa. Ese módulo de reacción es generalmente un módulo combinado
de lo que resiste la subbase y la subrasante en los que se apoya una losa de concreto, un pavimento rígido, ¿no? Entonces, aquí se tiene ya ese valor, es 100 PSI, ¿verdad? 100 libras por pulgada cúbica. El espesor de la losa es 10 pulgadas, el radio de contacto 6 pulgadas y la carga P 10.000 libras. Determinar el esfuerzo y deflexión máximos en esquina debidos a la carga P. Eso es lo que nos pide. Muy bien, aquí hay que analizar una cosa antes de empezar a calcular. Que esta carga de 10.000 libras y una sola área de contacto hace entender que se refiere a un eje simple de rueda simple y que una de las ruedas está cargada con 10.000 libras. A ver, entonces aquí me pongo a razonar y digo, ¿no? Y digo lo siguiente. Y, a ver, ahí está el nivel donde se apoya el nivel de la losa, vamos a decir. Acá tengo una rueda, otra rueda y el eje. Según norma, ¿cuánto es la carga máxima que puede llevar en un eje rueda así, un eje simple, rueda simple? ¿Cuánto es la carga máxima? La carga máxima que puede llevar este eje, según nuestra norma, es 7 toneladas. ¿Quién dio la respuesta? Nadie. Todo el mundo se mandó con 11. Grave error, ¿no? Se han perdido un punto. 7 toneladas, jóvenes. ¿De dónde sacan 11? 11 es para un eje simple, rueda doble. Pero un eje simple, rueda simple, es 7 toneladas. Entonces, este es el máximo por eje simple, rueda simple. Quiere decir que a cada rueda le correspondería 3.500 kilos. Cada rueda con 3.500 kilos. ¿Y cuánto es 3.500 kilos en libras? Conviertan a libras, por favor. Ya, 7.716. 7.716 libras. 7.716 libras. O sea, un eje simple, rueda simple, en el semieje, en una de las ruedas, debería estar cargada con 7.716 libras. En el ejercicio que estamos empezando a resolver, miren, ¿cuánto tiene la carga? 10.000 libras. Y entonces acá hay algo raro, ¿verdad? 10.000 libras y supera el máximo establecido por norma. ¿Qué quiere decir? De que de donde se sacó este ejercicio, digamos, la norma les permite cargar con 10.000 libras, eso podría uno suponer, pero no es así. Lo que está pasando aquí es que cuando voy a calcular esfuerzos y deflexiones en pavimentos rígidos, eh, el procedimiento que vamos a ver es para el cálculo de esfuerzos y deflexiones en una losa aislada debido a una carga circular distribuida aplicada en la losa, sea en esquina, centro o borde. Pero el hecho de que la carga de 10.000 libras, en este caso, en este ejercicio, supere largamente a lo que permite nuestra norma, por decir, nos haría pensar equivocadamente que en ese país quizás acepten mayores cargas que en el nuestro. Pero eso sería un error, porque ¿a qué se debe que en este caso, en este ejercicio, son 10.000 libras? Se debe a que
En pavimentos rígidos, cuando tengo un eje simple, rueda doble, y aquí sí, ¿no? Aquí la carga máxima por norma que está establecida es de, ahí sí, lo que dijeron, aquí sí es 11 toneladas, o sea, 11.000 kilos. Ahí sí. Entonces, fíjense que si convertimos, a ver, convierta 11 toneladas a libras, aquí va a tocarle, pues, a estas dos ruedas les va a tocar 5.500 kilos, que son equivalentes a ¿cuántas libras? 5.500 kilos a libras, ¿cuánto sería? Por 2.205, algo más de 11.000, ¿verdad? 12.125, muy bien, gracias. 12.125 libras. 12.125 libras más o menos son las 10.000 libras de este ejercicio, solo que aquí es un solo área de contacto. Ahí viene la explicación. Que en pavimentos rígidos, cuando tengo este caso, cuando tengo un eje, o cuando tengo un semieje con dos ruedas, eh, sería el caso este de acá, ¿no? A ver, sería este caso. Dos ruedas, aplicado en esquina, en centro y en borde. Entonces, en pavimentos rígidos, la solución por fórmulas que estamos viendo, que vamos a utilizar, no puede resolverlo para dos cargas de este tipo todavía, no. Solamente esas fórmulas son aplicables cuando la carga es circular y una sola carga. Entonces, en el caso de pavimentos rígidos es válido, es aceptable transformar estas dos áreas de contacto, transformar estas dos áreas de contacto a una sola equivalente circular. Pero la carga que le va a corresponder es la sumatoria de esas dos ruedas, ¿no? 5.000, 10.000 libras. Entonces, para convertir estas dos cargas de contacto de dos ruedas a una sola, hay un procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos permite, si tengo un eje de este tipo, pues plantear un problema y resolverlo considerándolo como si fuera uno solo. Este es el caso. Justamente esas dos cargas se han convertido a una sola y es una carga de 10.000 libras, que no tiene que ver nada con este eje simple, rueda simple, cuya máxima carga es 7. En cambio, con esta sí. Esta es la carga máxima 11 y con esta carga estamos teniendo eh, más o menos cercano a las 11 toneladas, ¿no? Estamos como por las 9 toneladas más o menos, con los 10.000 libras por semieje, ¿no? De acuerdo, entonces se debe a que ha sido transformado un eje simple, un semieje simple de rueda doble a una sola cara. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a trabajar entonces. Una vez que has convertido a una sola carga, ahora sí empezamos a calcular. Bien, nos piden determinar esfuerzo y deflexión. Fíjate que en el problema, esto está sacado de un texto en inglés, lógicamente. Hay muy pocas fuentes en español que resuelven esto. El esfuerzo C, dice, ¿no? Sub C. C, ¿de dónde viene? Recuerden que traducimos, ¿no? Esto es esquina y la traducción al inglés es corner. Entonces se toma el primer carácter de la palabra corner y eso es lo que se está usando ahí para denotar esfuerzo en esquina. Y delta sub C, deflexión en esquina. Esas son las incógnitas que hay que calcular. Primero, se calcula el radio de rigidez relativa. Ya conocemos la fórmula para hacer ese cálculo y aquí están los datos. Asumimos que el módulo elástico del concreto es 4 millones de PSI, la altura H nos la dan como dato, 10 pulgadas, la relación de Poisson, 0.15, también lo asumimos, y finalmente el módulo de reacción K es igual a 100 PSI. 100 PSI o 100 libras por pulgada cúbica.
Aplicando la formulita tenemos el radio de rigidez relativa de 42,97 pulgadas. Ese cálculo ya lo sabemos hacer, es fácil, ¿no? Es simplemente aplicar la fórmula. No hay mayor inconveniente. Ahora viene lo que es aplicar las fórmulas. Estas fórmulas están en nuestro texto, aquí. Fórmulas de formato cerrado, esfuerzos y deflexión debido a cargas, ¿no? Fórmulas de formato cerrado y tenemos ahí nuestras primeras carga en esquina con estas fórmulas, según Westergaard, luego según Ionides, Thomson y Barenberg, mejoran por elementos finitos la propuesta de Westergaard y esta fórmula se supone que es más trabajada, más digamos, precisa. Pero sin embargo, cuando nos piden en esquina, esfuerzo en esquina, tenemos que calcular con las dos fórmulas y elegir el mayor valor. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que hacer y eso se va a hacer. Entonces ahí están las formulitas que vamos a utilizar. Estas son las fórmulas que están aquí. Para el esfuerzo en esquina, simplemente utilizar la formulita con estos datos y todos estos datos los tenemos en el problema, ¿no? El P, la carga, H, el espesor de la losa, A, el radio de contacto, L minúscula, el radio de rigidez relativa. Y en la deflexión, P, módulo de reacción, radio de rigidez relativa, radio de contacto y módulo de rigidez relativa. Es decir, tenemos toda la información, es simplemente reemplazar datos en la fórmula. Para el esfuerzo, en el primer caso tenemos un esfuerzo de 186,65 PSI, que transformado a kilos por centímetro cuadrado es 13,12 kilos por centímetro cuadrado. Y la deflexión, aplicando esta fórmula, sale 1,27 milímetros. Alguien se creyó el cuento de que el pavimento rígido es rígido. Pues ahora conoces la verdad. No es rígido. Deflexión. Tiene un comportamiento elástico. Claro, deflexiona, cesa la carga y retorna a su forma original. Se comporta como un elástico para esfuerzos pequeños. Claro, porque si se excede el esfuerzo, el concreto es frágil, ¿qué va a pasar? Se va a romper. Se va a agrietar en la parte de tensión y listo, ya fue el pavimento, ¿no? Se rompe y por ahí ingresa más agua, satura la subbase, la subrasante y llega el fin de esa zona del pavimento. Bueno, ahí está la aplicación de la fórmula, bastante sencilla. Y ahora vamos a aplicar, esta es la solución de Westergaard, ahora aplicamos la solución de Ionides, Thomson y Barenberg, unas fórmulas más trabajadas por elementos finitos, y lo que se obtiene es, aquí se tiene un valor de C que hay que calcular según esta igualdad, ¿no? C es igual a 1,772 veces el radio de contacto. Una vez calculado C, que es 10,63, ingreso a utilizar la fórmula y obtengo el esfuerzo en esquina debido a o por la fórmula de Ionides, Thomson y Barenberg, que sale mayor que en el caso de la fórmula de Westergaard. Aquí nos sale 190,25 PSI. Y la deflexión también sale mayor, 1,42. Si en el ejercicio me piden determinar el esfuerzo y deflexión máximos, entonces tomo los mayores y doy mi respuesta. Así de sencillo es el cálculo de respuesta estructural en pavimento rígido. Entonces, no hay nada complicado, esto es sencillo de hacer, ¿no? Es aplicar la fórmula, pero hay que entender ahora los resultados. ¿Qué es lo que hemos calculado? En un pavimento rígido, en esquina, cuando se aplica una carga de 10.000 libras a una losa de un espesor de 10 pulgadas, 25 centímetros, esta carga va a ocasionar que la losa se doble, ¿no? Deflexione y la deflexión va a ser 1,4 milímetros. Es muy considerable esa deflexión, 1,4 milímetros de deflexión. La pregunta del millón es, ¿y no fallará esta losa? Aquí está ocurriendo un esfuerzo de flexotracción, ¿no?
y no fallará. Es decir, por esta zona no habrán grietas, no se romperá. Puede que sí. ¿Qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es comparar el esfuerzo en esquina, ver si es mayor o es menor, ¿qué cosa? Que el módulo de rotura, que es la resistencia a la flexotracción del concreto. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que compararlo. Si el esfuerzo en esquina es mayor que el módulo de rotura, ¿qué va a pasar? Se va a agrietar, se va a fracturar en esa zona, en la zona de tracción, que es justamente por esta zona, ¿verdad? Y si el esfuerzo en esquina es menor, pues la losita va a deflexionar los 1,42, pasa la carga y vuelve a su estado original. Y eso puede responder o puede actuar de esa forma millones de veces. ¿Hasta qué? Hasta que llegue el material a un punto de fatiga en donde por fatiga empiece a fallar, empiece a agrietarse. Interesante, ¿no? Ahora, esto de acá, este esfuerzo en esquina que hemos calculado, pregunto, ¿ha sido calculado considerando el apoyo? Acá tengo una subbase, tengo una subrasante. Pregunto, sí o no responda, ¿no? Acá está la subbase y más abajo está la subrasante. ¿Se calculó considerando estos dos componentes? ¿Qué dice? No. Ceballos. No. Muy bien. Hay varios nos. ¿Debe un sí? ¿Debe un sí? Por supuesto que sí, pues jóvenes. ¿Y qué cosa es el factor K? Módulo de reacción del apoyo. Ahí está pues la resistencia del apoyo. Ahí está considerada la subbase y la subrasante, en K. Entonces la respuesta es sí. Sí está considerado esto en este cálculo. Sí está, pues, ¿no? Ahí está. Estos dos están representados por el valor de K. Entonces sí. La respuesta es sí. Los que han puesto no, se equivocaron. Bueno, pero bueno, ya está. Estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, así deflexiona y el esfuerzo de 13,38 kilos por centímetro cuadrado, el equivalente, ¿no? 13,38 kilos por centímetro cuadrado. ¿Cuán cercano está del límite de resistencia, pues, a la flexotracción de un concreto? Evaluemos. Vamos a ir a nuestro libro y nos vamos a diseño de pavimento rígido. En este vamos a encontrar o buscar la página. Acá, la página 223. Este es el ensayo de módulo de rotura o ensayo de flexotracción del concreto. El espécimen de concreto es esta viga que ven acá, 50 centímetros de largo, una sección de 15 por 15 centímetros. Este equipo es el mismo equipo que utilizamos para medir la resistencia a la compresión del concreto, donde se rompen las briquetas, ¿no? Es el mismo. Eh, claro que este ensayo de módulo de rotura tiene estos aditamentos extras, ¿no? Bases de acero, como ven aquí, con apoyos en L tercios, y donde se aplica la carga, también la forma de aplicar la carga es normada, ¿no? Según norma establece que sea así. Después de aplicar la carga, miren cómo falla la viguita, ¿no? Se rompe. Y esa es una rotura por flexotracción. Y es precisamente la forma en que se desempeña, presta servicio una losa de concreto en un pavimento rígido. Por eso se dice que el módulo de rotura es la propiedad mecánica que se debe de utilizar para diseñar un pavimento rígido. Y es así, se trabaja con el módulo de rotura. Esta es una tabla que está en el manual de carreteras del Ministerio de Transportes. Observen, miren, para rangos de tráfico pesado, es decir, con menos de 5 millones de ejes equivalentes,
la resistencia mínima a la flexotracción del concreto, mínimo es 40 kilos por centímetro cuadrado. En red vial nacional, en carreteras, entiéndase. Esto no es para pavimentos urbanos. Para pavimentos urbanos está la norma CE010. ¿Cuánto es la carga? Bueno, dímela, ponlo en el chat y te vas a ganar un punto. Bueno, entonces seguimos explicando esto. Resistencia mínima a la flexión del concreto. Miren, el equivalente de estos 40 kilos por centímetro cuadrado es 280 kilos por centímetro cuadrado. Un F'C equivalente de 280. El mínimo para pavimentos rígidos, digamos de tránsito moderado, menos de 5 millones de ejes equivalentes. Alto tránsito, de 5 a 15 millones. La resistencia mínima a la flexotracción, 42 kilos por centímetro cuadrado o 300 kilos por centímetro cuadrado de resistencia a la compresión. Y si el tránsito fuera más de 15 millones, el caso de nuestra avenida Circunvalación, ¿no? La avenida Circunvalación noreste, que es ahora pavimento rígido, soporta un tránsito superior a los 17 millones de ejes equivalentes para 25 años de periodo de diseño. Supera los 17 millones, está en este rango de acá. Y ahí nos exigen colocar un concreto con una resistencia mínima a la flexotracción de 45 kilos por centímetro cuadrado. Y tiene un equivalente en F'C de 350 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, ahí se tuvo que utilizar ese concreto. Entonces, en módulo de rotura o flexotracción, miren, 40 es el mínimo. 40. Pavimentos urbanos, nadie dio la respuesta, ¿no? Están volando, no han entendido lo que preguntaban. Estoy preguntando esto mismo, pero está pues en la CE010. Que lo puedo cargar ahorita, pero se pedido que hagan eso ustedes. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Para que le den sentido a los resultados que hemos obtenido. Por carga en esquina con una carga de 10.000 libras, es decir, un semieje de eje simple rueda doble está aquí, ¿no? Transformado a un solo área de contacto, es lo que se ha hecho. Genera pues un esfuerzo de cuánto, de eso, aquí, de 13.12 kilos por centímetro cuadrado, esa carga. Y hace deflexionar a la losa 1.27 milímetros. 13.12 kilos por centímetro cuadrado. ¿Cuánto es su resistencia a la flexotracción? En este caso de este concreto. Pues aproximadamente va a ser esto, 40 kilos por centímetro cuadrado. Es decir, el esfuerzo que genera este par de llantas en esquina de esa losa, que es de un espesor de 25 centímetros, va a ser de 13.12 kilos por centímetro cuadrado, que es mucho menor pues a 40, ¿verdad? Entonces, ¿qué dicen? ¿Se va a agrietar? ¿Va a fallar el concreto o la losa iba a fallar? No tiene por qué, ¿verdad? No va a fallar, mucho menor. A lo largo, a los años, después de millones de repeticiones, puede ser que falle por fatiga, eso sí. De acuerdo. Ahora, eso funciona para una losa apoyada, pues, ¿no? Apoyada en una subbase y subrasante con el K igual a 100 PSI, como hemos puesto en el problema. Pero ese K igual a 100 PSI, ¿siempre va a ser 100 PSI? No. Hay casos en que va a bajar. ¿Por qué? Por la saturación de la subbase y la subrasante, por ejemplo. Claro. Si es que por ahí hay alguna parte por donde va a ingresar agua de lluvia, va a saturar la subbase, o sea, va a humedecerla y saturar, llenar todos sus vacíos llenos de agua, eso es saturación, tanto de la subbase como de la subrasante. Vamos a tener un apoyo saturado y todos sabemos que el apoyo saturado resiste menos que el apoyo, digamos, húmedo o seco. Si está saturado, resiste menos. Y eso es lo que pasa cuando se satura y el mecanismo de falla en los bordes, donde hay, digamos, una junta, es que como está saturado, esto deflexiona 1,42 milímetros, pero con este apoyo. Pero si este apoyo está saturado, lo que va a pasar es que se van a expulsar finos hacia afuera
Se van a expulsar los finos y aquí van a quedar vacíos. Entonces, ¿qué pasa con el K? ¿Baja o sube? ¿El K baja o sube? Baja, muy bien. Va a bajar el K. O sea, la resistencia va a bajar. Entonces, si la resistencia baja, la deflexión baja o sube. La deflexión sube. La deflexión va a subir. Ya no va a ser 1,42. La deflexión va a ser más. El esfuerzo en esquina baja o sube. Analicen la fórmula. Tiene que ver con K el esfuerzo. No puedes decir, analiza la fórmula. Ahí está sigma C. PH, no hay K. No hay K. Entonces, el esfuerzo se mantiene. De acuerdo, el esfuerzo se mantiene, pero lo que sí se incrementa es la deflexión cuando K baja. Piensa en eso, ¿no? Estás ahí aprendiendo cómo funciona una losa y estás calculando su respuesta ante una carga. Y esta respuesta que hemos calculado es una respuesta estructural en la condición más crítica de esta losa de concreto. La condición más crítica de una losa es considerarla aislada. Como es esta losa, está aislada, no tiene contacto con losas adyacentes, está aislada. En la práctica, una losa de concreto no está pues 100% aislada, está en contacto con otras losas. Y normalmente en las juntas existe fricción entre losa y losa que hace que esta carga se comparta con la otra losa. Y si has puesto dowels, con mayor razón, ¿no? Los dowels absorben y este esfuerzo que se genera en una de las losas es compartido con la otra. Si ambas losas, cuando esta carga está en el medio, reciben y soportan 50% cada una, se dice que el esfuerzo de transferencia de carga, o perdón, la eficiencia de transferencia de carga de esa junta es 100%. Eso es, en resumen, una teoría, la teoría que conocemos pues, de eficiencia de transferencia de carga, ¿no? Entonces, en conclusión, si tuviéramos una losa de 10 pulgadas con ese módulo elástico, esa relación de Poisson, aplicando una carga de 10.000 libras, este concreto no va a fallar por flexotracción porque su resistencia pues, es mayor que el esfuerzo que genera esta carga puntual de flexotracción, que es 13,12 kilos por centímetro cuadrado, según Westergaard. Eso es lo que hemos calculado. ¿De acuerdo? Este conjunto de investigadores, Ionides, Thomson y Barenberg, mejoran la fórmula de Westergaard. Aplicando elementos finitos, proponen esta otra fórmula. Y con esta otra fórmula, donde está ya aparece C y hay que calcularlo según esto, el esfuerzo llega a 190,25 psi, que es mayor, ¿no? Y la deflexión a 1,42. Si me piden los máximos, selecciono estos dos porque son los máximos y doy mi respuesta, ¿no? 13,38 kilos por centímetro cuadrado. Superior o inferior, pues, a 40, que es la resistencia mínima. Nadie ha averiguado cuánto es el módulo de rotura mínimo en pavimentos urbanos. A ver, vamos a hacer eso. Nos cargamos la C010. Perdieron sus puntos, ¿no? Ojo, perdieron. Por no saber buscar, pues, ¿no? Ahí está el decreto supremo, la norma C010, y nos vamos a las tablitas del concreto. Diseño de pavimentos urbanos, método de diseño, diseño estructural, especificaciones, acá.
Flexible, rígido, adoquín es rígido, el medio es rígido. Ya, a ver. Ah, acá está, ¿no? El del medio era rígido, ¿verdad? Entonces este del medio miramos. Material, en vías locales, colectoras, arteriales, expresas, el mínimo en pavimentos urbanos para pavimento rígido es módulo de rotura propiedad del concreto, ¿no? Dice, debe ser mayor o igual que 3,4 megapascales, su equivalente 34 kilos por centímetro cuadrado. O sea, 34 kilos por centímetro cuadrado de módulo de rotura. En carreteras, ¿cuánto era? MTC decía 40, el mínimo. Acá en pavimentos urbanos, 34. ¿A qué resistencia del concreto promedio corresponde? Acá dice 380, pero no, no debe ser 380, no, debe de ser 280. Porque ya, a ver, aquí en esta equivalencia, a no ser que utilicemos la fórmula y comprobarlo, ¿verdad? Pero lo voy a dejar para que ustedes lo hagan. Aquí, a ver, acá está. Claro, para 40 kilos es 280, para 45 es 350. Entonces, ¿de dónde saca acá esta norma? Ah, ya, estoy mirando mal. Acá este 380 no es de esto, ¿no? Esto es de el adoquín. ¿De acuerdo? Entonces no tiene nada que ver esto de acá. Nada que ver, pues, ¿no? Entonces aquí el adoquín, esto es de acá, el concreto está establecido o caracterizado por módulo de rotura y el mínimo es 34 kilos por centímetro cuadrado. 34. En carreteras el mínimo es 40 módulo de rotura. ¿Cuánto hemos calculado nosotros aquí que es el esfuerzo a la flexotracción en esquina? Es el máximo 13,38, mucho menor que 34 o 40, ¿no? Entonces no va a fallar si esta carga se para en la esquina de una losa. No va a fallar. Puede ser que falle si el apoyo va a tener menor resistencia a la que hemos utilizado en el cálculo, 100 PSI. Si tiene menos de 100 PSI, entonces puede ser que falle. ¿Está claro? Pienso que sí. Muy bien, este es el ejercicio 2. Vamos al ejercicio 3. Si hay preguntas, punto entre en el chat. Bien, ejercicio 3. Les doy tiempo para que dibujen, hagan su apunte. En la figura se muestra una losa de concreto sujeta a una carga en el centro. Ahora vamos a calcular en el centro. Dados el apoyo, el módulo de reacción del apoyo es 100 PSI. H, el espesor de la losa, 10 pulgadas, el radio de contacto 6 pulgadas y la carga 10.000 libras.
Bien, continuemos con nuestro cálculo. Entonces tenemos aquí nuestro ejercicio 3 y nos piden calcular el esfuerzo y deflexión en el centro. Muy bien, empecemos. Siempre primero calculamos el radio de rigidez relativa, 42.97, igual que en el caso anterior. Y para el cálculo de el esfuerzo y la deflexión, utilizamos estas dos fórmulas propuestas por Westergaard. Estas fórmulas se utilizan siempre y cuando la relación de Poisson del concreto sea 0.15. Eso está en nuestro texto, ¿no? Me imagino que han revisado, ¿no? Ya estoy simplemente aplicando la teoría. Aquí. Carga en el centro. Entonces, esta es la que plantea Westergaard, la original, pero cuando la relación de Poisson es 0.15, utilizo estas de acá, ¿no? Como nuestra relación de Poisson es 0.15, utilizamos estas. Si fuera diferente, si nos da una relación de Poisson 0.14, 0.13, 0.16, uso estas otras fórmulas, en donde hay logaritmo neperiano y todo ello, ¿no? Clarísimo. Muy bien, vamos a nuestro cálculo. Entonces, como la relación de Poisson es 0.15, utilizamos estas fórmulas, en donde tenemos este nuevo valor que aparece una B minúscula. ¿Cómo se calcula B minúscula? Para el caso donde A sea menor a 1.724 veces el espesor, B toma el valor de esta fórmula. Y ese es el caso. Si ustedes calculan esto de acá, se cumple esta condición. Entonces B es 5.85. ¿De acuerdo? Una vez que hemos determinado B, ahora si utilizamos la fórmula, reemplazamos y obtenemos el esfuerzo en el centro. El esfuerzo siempre de flexo, ¿no? De flexión. O sea, la losa va a flexionar por las cargas. Entonces acá tenemos 143.24 PSI, que es mucho menor, ¿no? A ver, en el centro el esfuerzo es 143. La misma carga en esquina. La misma carga en esquina produce un esfuerzo de 190 PSI. Entonces, ¿por qué es en esquina mayor? Por la restricción que tiene la losa en una esquina. Miren, la carga aplicada en la esquina está restringida en este lado por la losa en sí, pero por este lado ya no hay restricción, ¿no? Es vacío, no hay restricción, entonces el esfuerzo es mayor, la deflexión es mayor. En el centro, aquí está en el centro, la restricción es total, por todo lado está restringido, el esfuerzo y la deflexión son menores. ¿De acuerdo? La deflexión nos resulta 0.17 milímetros. Aplicando la fórmula, 0.17 milímetros. Bastante más pequeña que la deflexión que tenemos en la esquina, ¿no? Y esa es la respuesta de este segundo o de este tercer ejercicio. En realidad es bastante sencillo aplicar estas fórmulas y ya ustedes pueden ahora interpretar esos resultados y nos sirve, pues, ¿no? Para calcular, estimar la respuesta de una losa. Y estamos calculando y estimando valores de respuesta estructural por el lado de la seguridad. Cuando aplique elementos finitos, cuando hay losas a los lados adyacentes, los esfuerzos y deflexiones son menores. ¿Por qué? Porque hay pues interacción entre losa y losa. ¿De acuerdo? Salvo hayan sido construidos de la forma equivocada, errónea, como es hacer el vaciado de tipo tablero de damero, dicen, ¿no? Ahí sí, pues, ¿no? Se puede presentar este caso crítico, la peor forma de hacer un pavimento rígido. Finalmente, el ejercicio 4, que busca o pide calcular esfuerzo y deflexión
debido a una carga de 10.000 libras en el borde. Para este ejercicio se ha cambiado el apoyo, el módulo de reacción compuesto es igual a 200 psi, algo más real, ¿no? Más o menos 200 psi, una subbase más una subrasante regular. Ese sería el apoyo, 200 psi. Para una losa más delgada, vamos a probar ahora una losa de 8 pulgadas de espesor. El radio de carga el mismo, la carga la misma, ¿no? Misma carga. Y empezamos a calcular. Primero, el radio de rigidez relativa con una losa de menor espesor, un apoyo más resistente. El radio de rigidez relativa resulta ser 30,57 pulgadas. Cuando vamos a calcular el esfuerzo y deflexión debido a la carga en borde, hay dos casos que se tienen que considerar. Cuando la rueda está dentro de la losa completamente, que sería el caso del círculo a línea continua, y hay que calcular también el caso cuando esta rueda está la mitad en la losa y la otra mitad fuera de la losa, al aire. Entonces tenemos que estimar cuál de los dos casos produce el mayor esfuerzo y la mayor deflexión. Para eso utilizo las fórmulas, ahí están las formulitas en el libro. Carga en borde, esfuerzo E de edge, ¿verdad? Borde, edge. Esfuerzo en el borde, para el caso de carga circular, o sea, toda la carga dentro de la losa, y semicírculo, la mitad de la carga dentro de la losa y la otra mitad fuera de la losa. Semicírculo, tanto esfuerzo como deflexión. Estas son las formulitas. Y cuando la relación de Poisson es 0,15, se reescriben y son un poco más sencillas las formulitas. Utilizamos estas porque nuestra relación de Poisson en nuestro problema es 0,15. Utilizamos estas fórmulas para calcular. Eso es precisamente lo que se ha hecho y ahí tenemos las respuestas. En el borde, cuando la carga está completamente en la losa, genera un esfuerzo de 367 psi. Bastante considerable, ¿no? La deflexión es pequeña, 0,48 milímetros. 0,48 milímetros. Considerando carga 100% dentro de la losa. Si hacemos o consideramos la carga, la mitad en la losa y la mitad fuera, al aire, miren a cuánto sube el esfuerzo. 443 psi y una deflexión de 0,5. Es decir, en borde estamos hablando de un esfuerzo máximo de 31,174 kilos por centímetro cuadrado. Quiere decir que si mi losita tiene 8 pulgadas de espesor, es decir, 8 pulgadas, 20 centímetros, ¿verdad? 20 centímetros de espesor. En los anteriores hemos trabajado con una losa de 25, 10 pulgadas. Acá es una losa más delgada, pues de 20 nada más. Y aparte, bueno, la resistencia del terreno sí es mayor, ¿no? Mayor. Vemos que no influye mucho. Entonces ocurre que el esfuerzo pues es mayor y la deflexión también crece un poco. El esfuerzo sí es considerable, ¿no? 440 es el máximo esfuerzo considerando apoyado en esquina o no, en esquina debe ser más. Si ustedes trabajan en esquina con espesor de 8, pues va a salir mayor esfuerzo. Hay que comprobarlo, ¿no? Pónganse a hacer ese análisis, entiendan bien esto y ya está. Con eso están preparados para responder cualquier tipo de preguntas de este tema, ¿no? Bien, y queda un ejercicio más para ustedes. El ejercicio es el siguiente. Usando las fórmulas de Westergaard, determine el máximo esfuerzo en esquina, centro y borde de una losa de concreto sujeta a una carga de 10.000 libras de un semieje simple de rueda doble. ¿Cómo se muestra en la figura? Ahí tienes los datos y ahora sí te piden el cálculo para un eje o un semieje de rueda doble. Son dos llantas apoyadas, ¿no? Esquina, borde, centro. ¿Cómo vas a hacer el cálculo? Transforma estas dos áreas de contacto a una equivalente circular. ¿Cómo se hace esa transformación? Acá tienes la teoría.
Ahí está la teoría. No te es suficiente, no logras determinar el área equivalente, consulta con la fuente. ¿Cuál es la fuente? Yang Huang. Vas a referencias y ahí te dice, esta referencia es análisis y diseño de pavimentos de Yang Huang. Te vas al Google, colocas ahí Pavement Analysis and Design, Yang Huang, PDF, y ahí aparece un montón de páginas donde te pueden permitir descargar el archivo probablemente, o si no, en la página que les di a conocer en la clase anterior, donde puedes descargarte cualquier libro, ¿no? Incluso libros 2023. Lo último de lo último está ahí, joder. Y este librito, lógicamente, este es un documento de referencia para cualquier ingeniero que tenga que calcular y entender todo lo que es análisis de pavimentos, diseño de pavimentos. Entonces ahí en la página, como dice acá, en la página 159 está este detalle y ejercicios si es que tuvieras dificultades para aplicar estas fórmulas. Entonces está quedando como tareita que resuelvas este ejercicio ahí en tu cuadernito, hazlo, te puede servir, te puede servir. Así que no lo dejes, hazlo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Con esto hemos terminado la unidad 3, ¿no? La unidad 3 es una introducción al análisis mecanicista. Entonces, ahí está la introducción, hemos visto casos sencillos. Ya viene después casos un tanto más complejos, ¿no? Pavimentos flexibles de 2, 3 capas o n capas, en donde ya simplemente tenemos que utilizar elementos finitos mediante un software. Igual en los pavimentos rígidos, ¿no? Lo más complejo es considerar la interacción entre los y los. Es un pavimento compuesto por varias losas, ya no losas aisladas. Entonces ahí también, para solucionar esos problemas, necesitamos elementos finitos. A ver, Sergio, tu pregunta. Ingeniero, buenas noches. Hola. Ingeniero, mi consulta era en el ejercicio 3 que estamos realizando. El resultado que me ha salido acá en decimales, ¿cuánto puede variar? El ejercicio 3. Sí, ¿Dónde hay diferencias? yo he sacado acá 143.68 PSI. Acá. Sí, Así porque ahí está puesto, ¿no? Ahí están los decimales que estamos utilizando. ¿podría haber una variación, ingeniero? ¿O tiene que salir No, exacto? yo pienso que no, porque considerando estos valores que tienes aquí, no debería de haber tanta variación, debe ser exacto. No, a no ser que tu calculadora esté, digamos, establecida para manejar con 2 decimales nada más, y esta que está con 3 decimales no lo está considerando. Pero es parte de la fórmula, pues no puedes cambiar eso. Sí, ingeniero, es que acá estuve programando en mi Excel y lo cual me ha Ujú. salido un poquito, tenía ese cálculo mal. Ya, entonces hay un problema. O es tu computadora, algún chip debe estar equivocado, ¿no? Me imagino. Pero ahí está la fórmula. Esto está calculado directamente con el Excel. Listo, Entonces ahí ingeniero. estoy redondeando con 2 decimales. Listo, ¿Ya? ingeniero. Voy a revisarlo entonces, ingeniero. Revísalo, revísalo. De repente hay por ahí alguna cosita que se te ha ido, algún dígito debe ser. Bueno, Ali Hankapa dice, no sé si puedes subir algo Classroom para poder guiarnos. Sí, este documento en eso lo voy a subir para que lo tengan ahí al Classroom. ¿Alguna otra pregunta, Ali? Ingeniero, buenas noches. Hola. Que mi compañero Moya lo que estaba consultando, a mí me pasa igualito, ingeniero. Lo que es los decimales, más que todo me varía, ingeniero. Yo lo estaba programando en MATCAD y sí me varía, ingeniero. Así. Qué raro, ¿no? Porque acá tengo yo el resultado del Excel nada más, ¿no? 0.316, a no ser que yo me haya equivocado en ingresar algún valor, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, 0.16 por 10.000, 10 al cuadrado, que sería 100, 4 logaritmo base de 10, 42,97, 5,85, 1,069, está bien. Esta es la formulita que está acá, ¿no? Y no hay error. Ahora, ¿por qué
varía eso. Ahí sí me han hecho una pregunta bien difícil de responder, ¿no? Tendría que estar en su máquina para ver qué es lo que está pasando, no sé, pero no sé a quiénes más les pasará eso, pero es una pregunta bien difícil de responder ahorita. Con calculadora, ahí nos hace un aporte José Luis, gracias. Dice, con calculadora sale 143.24. Con calculadora sale 120, o sea, sale lo que está acá. Es raro. Y en realidad no debería de haber diferencias, ¿no? Con los mismos valores en calculadora o sin calculadora, en el MATCAD, MATLAB, en cualquiera debería salir el mismo resultado. Las matemáticas son únicas ahí. No debería haber diferencias. Si hay diferencias, ahorita no sabría explicarles por qué. Salvo el caso, los casos donde se hayan equivocado en colocar algún decimal, ¿no? Eso nada más. Bueno, si no hay otra pregunta, jóvenes, con esto hemos terminado la unidad 3 y en la siguiente clase empezamos con la unidad 4 que trata de diseño de pavimento flexible. Vamos el jueves a diseñar un pavimento flexible, más una clase extra donde vamos a hacer un diseño de pavimento rígido. Nos hemos tomado los primeros meses para darles base teórica, ¿no? Para darles a ustedes con calma todo el fundamento teórico y entendimiento de cómo es que se construye, cómo se estructura una subrasante y todo ello, ¿no? Entonces, eso nos permite ahora, ya en estas unidades un tanto más especializadas, avanzar sin mayor problema porque ustedes ya entienden el fondo del asunto. Eso es lo que hemos hecho en las primeras clases, la base teórica. Entonces ahora, como se habrán dado cuenta, las cosas son más rápidas. En el diseño de igual manera, es bastante rápido, ¿no? Hay algunas cosas, claro, que se necesitan aclarar y eso va a depender también mucho de si ustedes repasan o no repasan, ¿no? Si siguen igual, en la última clase, inclusive sin repasar, sin nada, bueno, pues, se terminará rápido, si no preguntan y todo ello. Pero esa ha sido una constante, ya no se puede cambiar, ¿no? La constante ha sido que ustedes han brillado eh, por su falta de preguntas. Una que otra, sí. Hoy día he tenido buenas preguntas, hoy día sí. Dos, tres preguntas muy buenas y que se han tratado de responder, ¿no? De la mejor manera. Bien, jóvenes, estamos muy cerca de acabar nuestro curso. Nos vemos el día jueves ya con diseño de pavimentos. Hasta el jueves.